Hermana Emma, bendito sea el Señor. Elena, gloria a Dios, amén. Y así a cada uno por nombre, hermano, desde el más pequeño de los niños hasta el más grande, sea bienvenido a este lugar, hermano, porque no hay lugar más hermoso donde podemos estar que... Gloria a Dios, así también desde ya, ¿verdad? Bendecimos la vida de nuestros hermanos que estarán pendientes de la transmisión, gloria a Dios. Aleluya. Los hermanos allá a la distancia, bendito sea el Señor, donde quiera que estén, allá donde llegue la señal del internet, ¿verdad? Bendito sea el Señor, bendecimos esa vida tras de esa pantalla, donde quiera que estén, ¿verdad? Pedimos al Espíritu Santo sea ministrando, ¿verdad? Por medio de su palabra a cada uno de aquel que escuche el mensaje del Señor. Amén, hermanos, así de que esta noche pues vamos a continuar con el servicio de esta noche. Vamos a meditar un momento, hermano, en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a meditar esta noche, hermano, en el primer libro, gloria a Dios, de Samuel. Bendito sea el Señor. Amén, bendito sea la gloria del Señor. Dios es bueno, aleluya. Aleluya. Sabemos que Dios, hermano, cada día Él nos habla por medio de su palabra. Él conoce la necesidad de su pueblo. Él conoce la necesidad de cada uno. Y conforme a nuestras necesidades, el Señor nos habla cada día. Aleluya. Primer libro de Samuel, versículo 3, para honra y gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Leemos todo junto en voz alta la palabra del Señor. Amén. Si usted lo tiene, me confirma con el fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, hermano, y la hacemos de la siguiente manera: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. El pueblo de Dios dice amén. Versículo 1 del capítulo 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantando Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo:
heme aquí. ¿Para qué has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Padre, te damos gracias en esta noche, mi Dios amado, porque más que bueno, tú has sido con nosotros, bendito Dios de gloria. Reconocemos, Señor, Padre amado, que sin ti, bendito Dios, nada somos, Padre. Pero te damos gracias, bendito Dios, por la que estás haciendo en nuestra vida, mi Dios amado, que lleno de misericordia, Padre. Tú nos has traído, bendito Dios de gloria, a este lugar, Padre, para poder alabar y glorificar tu bendito nombre en esta noche. Señor, desde ya, Padre, nos ponemos en tus manos, bendito Dios. Que seas tú, Señor, hablándonos, Padre, a través de tu palabra en esta noche. Una vez más, Padre, sea tu Espíritu Santo, mi Dios amado. Oh, Padre, dándonos el discernimiento de tu palabra para poder meditar en esta noche y poner por obra lo que tú quieres, bendito Dios de gloria. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que están presentes, bendito Dios de gloria. Desde el más pequeño de los niños, Padre, en este lugar, hasta el más grande, bendito Dios de gloria. Padre, rogamos a tu Espíritu Santo, seas tú ministrando, Padre, oh, a cada uno por nombre, bendito Dios, por medio de tu palabra, Señor, en esta noche. Bendito Dios de gloria, que queremos, Padre, que tú nos hables una vez más, Señor de gloria, como hablabas a Samuel, tu siervo, Padre, como le hablabas, Padre, para que él pusiera por obra todas tus palabras, bendito Jehová, Dios de los ejércitos. En esta noche, mi Dios amado, también rogamos que seas tú ministrando por medio de tu Espíritu Santo, allá a la distancia, desde esa pantalla, mi Dios amado, hasta allá donde nos ven por medio del internet, Padre. Rogamos a tu Espíritu Santo, bendito Dios de gloria. Oh, señores, oh, Padre amado, seas tú hablando de nuestra vida, Padre, allá a la distancia, bendito Dios de gloria. Padre amado, que queremos hoy una vez más escuchar tu palabra en esta noche. Padre amado, en este lugar, Padre, mi Dios amado, tú eres el que toma el control en este momento. Yo me quito de este lugar, Padre. Seas tú hablando por medio de mi labio, Padre. Solo quiero ser instrumento útil para honra y gloria de tu bendito nombre. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, de tu pueblo presente y allá a la distancia. Amado Dios de gloria, en tus manos quedamos esta noche. Oh, toma tú el control, Padre, de mi vida y de todo lo que suceda en este lugar, Padre. Honramos y glorificamos tu nombre una vez más, Padre. Oh, mi Dios amado, recibe la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, Padre. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, gracias, hermano. Pueden tomar su asiento en esta noche y vamos a meditar un momento más en la palabra del Señor que Él nos ha traído en esta noche. Aleluya. Así también le damos la bienvenida a nuestro hermano, ¿verdad?, que está en esta noche con nosotros. Dios le bendiga, hermano Baltasar, nuestra hermana, gloria a Dios, María, bendito sea el Señor. Dios bendiga su vida, su familia, bendito sea el Señor. Nos sentimos gozosos, hermanos, de verlo nuevamente, el pueblo de Dios, hermanos. Oh, alabamos el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sea Dios, hermano, el control en este momento, en este lugar. Sea Dios, hermano, el que sea, el que nos hable nuestra vida, bendito sea el Señor. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo los hombres, dije. Oh, bendito sea el Señor, el cual es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Así es que esta noche, hermano, gloria a Dios. Yo no sé cuánto tiempo, hermano, el Señor va a hablar por medio de su palabra, pero yo sé que usted no tiene prisa. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea la gloria de Dios, porque si aquí no se encuentra el Señor reunido, hermano, usted y yo queremos ser levantados en el reino de los cielos. Usted y yo queremos volar en los aires. Usted y yo, hermano, queremos ir a conocer este lugar que aún no hemos conocido, que está reservado para todos aquellos que ganen esta batalla. Bendito sea el Señor, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Y entramos de lleno al mensaje, hermano, que es Jehová llama a Samuel. Estamos leyendo para los hermanos, bendito sea el Señor, que acaban de llegar, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Y para los que están acostumbrados a leer la Biblia, bendito sea el Señor, que yo sé que todos leen la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar mucho en esta palabra. Amén, porque necesitamos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Y vamos, y dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y empieza hablando la palabra de Dios de un joven que había sido llamado especialmente desde que antes, oiga bien, Dios depositara este fruto en el vientre de su madre. Dios ya sabía para qué había sido escogido este niño. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, Dios conoce el propósito que tiene con cada uno de nosotros, hermano. Que Él nos pone un nombre, dice la palabra. Por eso Él dice, mío eres tú, aleluya. Cuando Dios dice, mío eres tú, hermano, es porque usted y yo le vamos a servir como sea. Bendito sea el Señor. A veces el hombre no quiere servir. A veces el hombre se revela contra Dios. Pero Dios nos tiene puesto un nombre, hermano, que era como sea, Él nos va a tener sirviendo para honra y gloria de su nombre. Recordemos que empieza la historia, hermano, de este joven que dice, el joven Samuel, oiga, era un jovencito cuando él ministraba en la presencia de Dios, porque dice que desde el momento de que él deja de alimentarse de los senos de su madre, él es puesto de posición del servicio de Dios. Aleluya. Conocemos la historia que es de Ana, que de ahí depende este fruto, este jovencito, este niño, y es llevado a la presencia de Dios, es llevado a la casa del Señor, hermano. Pero no quiero llegar ahorita a este tema, quiero entrar a lo que Samuel se dedicaba para honrar y glorificar el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, el joven Samuel, oiga cómo viene diciendo la palabra de Dios, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote que en un momento se burló de Ana cuando Ana estaba pidiendo por este niño. En un momento este sacerdote Elí se burla de Ana cuando Ana estaba con un espíritu quebrantado delante de la presencia de Dios, rogando por este niño, que Ana era estéril, hermano. Pero usted y yo reconocemos que le servimos a un Dios que para Él no hay nada imposible, que toda esterilidad en el nombre de Jesús se va, toda esterilidad en el nombre de Jesús se rompe, aleluya. Y lo que no producía, hoy viene a producir para honra y gloria de Dios. Oiga, hermano, y el vientre de Ana no producía, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque desde ya había un propósito, no solo con Ana, sino con el fruto que Dios iba a depositar en ese vientre. Ahora viene este jovencito y llega la casualidad, hermano, gloria a Dios, que Elí encuentra a Ana orando y la trata de ebria, la trata de borracho, porque no había entendido la petición de aquella mujer. Pero era el propósito de Dios, no solo con ella, sino con este joven que ahora ya es un jovencito. Ahora dice la palabra de Dios que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí el sacerdote. Y la palabra de Jehová, oiga, ¿qué es lo que sucede, hermano? Entendamos la palabra. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, no había revelaciones. Ahora vamos a entender por qué en ese entonces no había revelación. No es de que todavía no había revelación, sino que lo que sucede en este caso, que Dios quería revelarse a su pueblo, Él quería manifestarse, pero el pueblo estaba en un momento de desobediencia, en un momento de rebeldía ante Dios, aleluya. Pero Dios quería mostrar su gloria, aleluya. Y en ese entonces, por eso, hermano, cuando usted y yo desobedecemos la palabra de Dios, cuando usted y yo no buscamos a Dios en intimidad, oiga, hermano, Dios no se va a venir a revelar o a mostrarse o manifestarse en nosotros, porque Dios quiere mostrar su gloria, pero quiere que usted y yo le busquemos, hermano, con esa integridad, hermano, con un corazón que verdaderamente usted y yo, hermano, nos vamos a desconectar de lo que pasa en el mundo y vamos a buscar a Jehová, aleluya, porque queremos que Jehová nos hable. Jehová nos habla de diferentes
abrimos nuestra Biblia y el Señor nos va a hablar, hermano, en cada momento. La palabra de Dios escasea. Oiga, quizás los portadores de la palabra quizás se van a negar, pero si uno se niega, Dios levanta a otro para predicar su palabra. Y esto es lo que venía pasando. Por eso la revelación de Dios, hermano, no había quien dárselo, porque, hermano, el pueblo estaba como en rebeldía. Y había algo, hermano, dice la palabra de Dios. En aquellos días no había visión con frecuencia. Oiga. Y aconteció que un día, dice que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse. O sea, él estaba quedando ciego. Y dice, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Oiga, lo interesante que podemos ver en el joven Samuel es desde que él empieza o deja de alimentarse por medio de su madre, él se queda en el templo de Dios desde ese momento. Oiga, hermano, imagínese este jovencito, hermano, este niño, desde su niñez empieza a conocer a Dios y crece y muere guiado bajo la presencia de Dios. No se aparta por ningún momento de la gracia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, quisiéramos que nuestros hijos, hermanos, no se apartaran de la presencia de Dios? Que nuestros hijos, hermanos, fueran instruidos desde su temprana edad hasta cuando ellos sean grandes, hasta que Dios los llame a su presencia. Esta es la voluntad de un padre hacia un hijo. Un buen padre es lo que le va a enseñar a su hijo. Un buen padre no es aquel que le va a comprar el mejor carro a su hijo, le va a dejar la mejor herencia terrenal. Un mejor padre, el buen padre se conoce, es aquel que instruye al niño en el camino de Dios, porque esta es la mejor herencia que podemos recibir de parte de Dios. Aleluya. Es lo que el pueblo de Dios tiene que buscar ahora, bendito sea el Señor. Porque, hermanos, entonces, hermanos, usted y yo estamos llamados para llevar el mensaje de Dios. Oiga, y no esperemos, hermano, que la visión o la revelación de Dios en nosotros se venga a escasear. ¿Por qué? Porque no hay búsqueda espiritual con Dios. Cuando usted y yo, hermanos, nos sometemos a la plena voluntad de Dios, buscamos a Dios en ayuno y oración, la palabra de Dios nos es revelada. Todo lo que Dios quiere que seamos nos viene siendo revelado. Este es lo que Dios quiere, hermano, que usted y yo, hermano, no solo veamos la revelación de Dios que está completa en su palabra, sino que Él también nos sigue mostrando, nos sigue hablando, nos sigue enseñando de una y de otra forma. ¿Para qué? Para que el pueblo no se aparte de la gracia de Dios. Dice entonces, hermano, versículo 3, y yo quiero ir rápido, hermano, porque quiero leer los dos capítulos, bendito sea el Señor. Dice, y aconteció que un día, estando Elí acostado, dice, versículo 3, perdón, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Oiga, pero desde el momento que este jovencito dice, heme aquí, él también no había entendido que era la voz de Jehová que estaba escuchando. Él había entendido que estaba escuchando la voz del sacerdote Elí, porque dice la palabra de Dios. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstese. Oiga, hermano, usted y yo tenemos que estar despiertos para escuchar atentamente la voz de Jehová, porque el enemigo también viene a querernos confundir, porque nos va a hablar. Pero reconozcamos, hermano, que el enemigo nos va a hablar en el lado izquierdo, Jehová siempre nos va a hablar en el lado derecho. Bendito sea la gloria de Dios. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios y obedecer su palabra. Bendito sea el Señor, porque el enemigo va a querer confundirnos.
y yo, pero ¿cómo usted y yo, hermano, vamos a estar despiertos buscando la presencia de Dios? Ayuno, oración y palabra. Las tres bases principales del cristiano para que el Espíritu Santo, hermano, esté despierto en nosotros. Porque si usted y yo, hermano, no buscamos a Dios de esa manera, oiga, hermano, vamos a estar perdidos y sin esperanza. Queremos ver la gloria de Dios, tenemos que buscar a Dios como Él quiere que lo busquemos. Y este es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Jehová le hablaba a Samuel desde que era un jovencito. Porque Dios hablaba. Porque en Dios no hay excepción de personas. Dios le puede hablar a un anciano y así mismo puede hablar por medio de un niño. ¿Por qué? Porque esto es la palabra de Dios que ha sido profetizada desde el bendito sea el Señor, desde Joel. Cuando Joel dice, bendito sea el Señor, en los postreros días derramaré sobre toda carne de mi espíritu. Oiga, Él no viene poniendo excepción de personas, pero claro, tenemos que tener algo bien claro, que aquel que busque la presencia de Dios se derramará el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero si no hay búsqueda espiritual, hermanos, el Espíritu Santo no puede ser, bendito sea el Señor, derramado sobre nosotros. Nosotros no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no hay búsqueda espiritual, ayuno, oración y palabra. Las tres bases principales del cristiano para alimentar el Espíritu Santo de Dios que ha depositado en cada uno de nosotros. Esto es la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Oye, y esta palabra la tenemos que nosotros, hermanos, grabarlos y decirle al Señor cuando Él está hablando: hablas Jehová, porque tu siervo oye. Oiga, ¿y por qué es tan importante la reverencia a la palabra de Dios? Porque Dios quiere que usted y yo, hermano, cuando Él está hablando, que usted y yo percatemos, hermano, de lo que Él está diciendo, hermano, que tomemos por obra y pongamos por práctica lo que Dios nos está mandando a hacer. Por eso usted y yo tenemos que tener nuestros oídos, oiga, bien abiertos para escuchar lo que Dios está hablando en nuestra vida, hermano, porque oiga, no todo lo que sale del altar viene de parte de Dios, no todo lo que el predicador está hablando viene de parte de Dios. Usted y yo tenemos que ser cuidadosamente. Por eso el cristiano nunca debe de andar sin Biblia. El cristiano tiene que tener la confirmación en su mano para que todo lo que esté saliendo de este lugar tenga la confirmación ahí, oiga, porque usted y yo estamos, hermano, dispuestos a glorificar el nombre de Dios, hermano. Pero hay algo que el pueblo debe de saber y siempre se le recomienda: no a todos se le dice amén, no a todos se le dice gloria a Dios, no a todos se le dice aleluya lo que salga de aquí, porque muchos predicadores les gusta que el pueblo le aplauda, bendito sea el Señor, se quieren quedar con la gloria de Jehová. Hermano, cuando es palabra de Dios, cuando si viene la palabra guiado por el Espíritu Santo, el pueblo siente y el pueblo confirma: gloria a Dios, aleluya, amén. Es porque el pueblo está diciendo: yo lo creo, yo sé que así es, yo sé que es palabra de Dios. Pero no vamos a decirle amén o gloria a Dios o aleluya a cualquier mentira que salga del altar, aunque del altar, hermano, no tiene ni debe por qué salir mentira ni engaño. Pero como está escrito en la palabra de Dios, hermano, usted y yo debemos de tener cuidado. ¡Aleluya! Usted y yo debemos, por eso tenemos que estar despiertos. ¡Gloria a Dios! Samuel estaba acostado. Entendemos que Samuel estaba acostado, pero él tenía sus oídos abiertos, aunque en un momento no discernía la voz de Jehová. A un momento no
lo que Dios quería hablar con él. Y así usted y yo, hermano, tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hablar de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, versículo 9. Y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate y se llamaré, di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo, dice, una cosa, dice, he aquí yo haré una cosa, dice, en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Oiga, esto es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Israel se había desconectado de la presencia de Dios. Israel quería pelear con su propia fuerza terrenal, pero había apartado la fuerza de Jehová de él. Dice Jehová: estas palabras que yo te voy a decir y que tú te vas a encargar de decirme, todo aquel que oyere esta palabra le van a reteñir ambos oídos, porque se va a poner a pensar que es Dios que ya está corrigiendo, aleluya, el Dios que está exhortando por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo reconocía que se había apartado de la gracia de Dios. Y dice, vamos a ir un poco rápido. Bendito sea el Señor. Aquel día yo cumpliré con él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y la mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Oiga, ¿por qué? Por la iniquidad que él sabe. Aquí había un problema con el sacerdote. Aquí había un problema con el pastor que Dios había puesto al rebaño. Aquí había un problema, hermano, no con la congregación solamente, sino el problema estaba dependiendo del líder principal que Dios había puesto. ¿Por qué? Porque el sacerdote sabía lo que estaba sucediendo. El pastor sabía lo que estaba pasando, aleluya. Pero bendito sea el Señor, por eso que Dios le habla fuerte. Él estaba hablando a Samuel, porque estas palabras iban a ser dichas para Elí, el sacerdote de Israel, dice la palabra de Dios. Y le mostraré, dice, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. ¿Sabe? Esta es una palabra grande de parte de Dios. Elí sabe que sus hijos están haciendo iniquidad delante de Dios y él no se ha parado en la brecha para molestar a sus hijos. Les ha dejado que se rebelen contra Dios. Porque este es el problema con muchos pastores. Este es el problema con muchos pastores. El Señor nos ha mandado, hermano, a matar la congregación, sino a hablarles por medio del Espíritu Santo la palabra revelada de parte de Dios. Dios no nos ha puesto para destruir al pueblo, sino para edificarlo por la verdad de la justicia de Dios. Esto es lo que el pueblo quiere escuchar. Y el pueblo que está buscando la palabra, oiga, llegar al reino de los cielos por medio de la palabra de Dios, se va a gozar cuando Dios habla. Oiga, porque muchos pastores, lo que, bendito sea la gloria del Señor, muchos pastores, hermanos, lo que quieren, hermano, es tener llena la congregación, pero no hablarle la palabra de Dios. Había un problema con el sacerdote en ese entonces, y no era un sacerdote nuevo, porque era un sacerdote ya de cuántos años. Aleluya. Pero hermano, no es que nosotros tenemos que contemplar al pueblo, sino tenemos que hablarle con la verdad. No podemos quitarle la palabra de Dios.
hermano, si usted está en pecado y no arregla su vida con Dios, si viene Cristo, usted se queda. ¡Aleluya! Pero muchos pastores, hermano, gloria a Dios, y no me importa porque está siendo transmitido, gloria a Dios, aleluya. La verdad de Dios es que muchos pastores se han callado por tener llena no solo la iglesia, sino tener lleno su bolsa. Si usted me trae su diezmo, su ofrenda, no importa si usted está en pecado, usted así va para el cielo, aleluya. Una gran mentira que el hombre también es causa de esa mentira. ¿Por qué? Porque no escudriña la palabra de Dios. ¡Aleluya! Pero cuando usted y yo, hermano, leemos la palabra, cuando usted y yo escudriñamos esta palabra, hermano, aunque el pastor no venga sobando el lomo si queremos ir al cielo o no, pastor, pero que si usted dice que yo así en pecado no voy para el cielo, usted me está mintiendo, me está engañando, porque aquí dice la palabra de Dios que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, aleluya. Por eso usted y yo tenemos que estar guardados delante de la presencia de Dios, cuerpo, alma y espíritu. No solo el corazón. ¡Aleluya! No solo el corazón. ¿Cuál era el otro mensaje que recibíamos hace días? Podemos vivir en plena santidad, pero si no hay paz, se acabó la historia. ¡Aleluya! Podemos tener paz en nuestro corazón, ser amigable, amoroso, cariñoso y de todo, pero si no vivimos la santidad, se acabó todo lo que hemos hecho, porque no nos vamos a salvar por obra, sino por la obediencia hacia Jehová, por obedecer la palabra de Dios. ¡Aleluya! Esta es palabra de Dios. Yo no sé, hermano, bendito sea el Señor, pero sabe que la cosa primeramente le está cayendo al pastor, primeramente le está cayendo al sacerdote. ¿Por qué? Porque ve el pecado y no exhortaba. Ve el pecado, oiga, y este es el problema de muchos padres cristianos. No es que esté mi hijo, es que esté mi hija, yo la voy a perdonar. Podemos perdonar el error de nuestros hijos, pero Dios no nos va a perdonar. Por tanto debemos de hablar lo que es recto delante de Dios. Es cosa, hermano, de que estamos viendo lo que sucede con el sacerdote. Y era un sacerdote, hermano, que los sacerdotes, hermano, en aquel tiempo, hermano, no podían entrar a la presencia de Dios si no estaban completamente bien delante de Dios. ¡Aleluya! Y hoy, como ya no sucede esto, hermano, gloria a Dios, hermano, los sacerdotes que son los pastores, hermano, no les importa cómo estar para subir delante de la presencia de Dios. Antes los sacerdotes, hermano, antes de subir al lugar santísimo de Jehová, tenían que purificarse para poder entrar, porque había una cortina similar a esta que tapaba la entrada hacia el lugar santo de Jehová, y nadie podía entrar más que solo el sacerdote. Pero si el sacerdote estaba mal delante de la presencia de Dios, dice que quedaba fulminado, quedaba muerto en ese lugar, y nadie podía entrar a sacarlo. ¿Por qué? Porque cualquiera que entraba también moría en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo hacían? Dice que en ese tiempo, no quiero entrar en esta enseñanza, pero les voy a comentar esto, que en ese tiempo el sacerdote cuando entraba le amarraban una cadena y unas campanas. Cuando él entraba y ministraba en la presencia de Dios y caminaba en aquel lugar santo, las campanas sonaban. Pero en aquel momento que esas campanas dejaban de sonar, el pueblo estaba afuera. Si el pueblo ya no oía que estas campanas sonaban, era porque el sacerdote estaba mal y había muerto en la presencia de Dios. Aleluya. Ahora no está sucediendo eso. Por eso que todos los sacerdotes, todos los pastores, todos los ministros hacen lo que quieran con el altar santo y sagrado de Dios. Permiten a cualquier persona que arriba, hermano, porque ya no sucede esto. Hermano, el lugar santo, sagrado de Dios, hermano, tenemos que cuidarlo. Principalmente esta palabra para los pastores, aleluya. Yo recibo la palabra porque Dios me exhorta de gran manera, hermano. Y bendito sea el Señor. Esto era lo que sucedía. Pero cuando Cristo muere, oiga, dice que aquella cortina que estaba
no se rompía fácilmente. Lo podían jalar con carros y caballos. Dice que esa cortina no se rompía. Pero cuando Cristo inspira en la cruz del Calvario, la cortina del templo se rompe. Y desde entonces la gracia y la misericordia la recibimos. Y podemos usted y yo entrar a este lugar a poner nuestras peticiones delante de Dios. Porque antes, si usted cometía pecado, usted tenía que venir al sacerdote, decirles: fíjese, el sacerdote, que yo fallé a Dios, hice esto y esto. El sacerdote le correspondía llevar esa petición al lugar santísimo de Dios y interceder por este pecado del pueblo. Ahora no, ahora cada uno es responsable de venir a ponerse cuenta con Dios. Si usted y yo no queremos ponernos cuenta con Dios, eso ya es responsabilidad nuestra. Pero el altar está abierto para que usted y yo vengamos y le digamos: Señor, yo te he fallado. Hermano, y Dios le agrada que su pueblo sea sincero con Él. Vamos a seguir con el mensaje, gloria a Dios, porque está interesante este mensaje, gloria a Dios. Cuando Dios está hablando, hermano, todo se pone interesante, bendito sea la gloria de Dios. Y dice, nos quedamos, bendito sea la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos con el 12. En aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que, bendito sea el Señor, que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré la casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no los ha exhortado, los ha dejado, bendito sea el Señor. Versículo 14. Por tanto dice: yo he jurado a la casa de Elí. Oiga, él empezó con la casa del pastor, con la casa del sacerdote. Hermanos, si esto sucediera en este tiempo, bendito sea el Señor, los pastores tuvieran, hermanos, bendito sea el Señor, en otro, quizás, ¿cómo le pudiera explicar? Fuera otro su pensamiento, fuera otro su temor, pero ahora no hay temor de parte de Dios. Porque esto ya, y bendito sea el Señor, bendito sea el Señor ha tenido tanta misericordia con su pueblo. Dice: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Oiga, para aquel pastor que está acostumbrado a pedir ofrenda y perdonar los pecados, él por su cuenta, oiga lo que dice Dios, que Dios no acepta ofrenda. Dios no acepta holocausto cuando el pueblo le ha fallado. Usted y yo de verdaderamente reconocemos que hemos fallado, hermano. Vengamos delante de su presencia y pongámonos a cuenta con Dios y cuidemos de no volver a fallar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo: aunque me traigas ofrenda, aunque me traigas holocausto, yo no voy a perdonar tu falta, porque mucho tiempo te he hablado y no has querido escuchar mi palabra. Entonces, hermano, esto se ponía serio, esto se ponía, hermano, estremecedor. Por eso Dios dijo: aquel que va a escuchar esta palabra le va a retener los oídos. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene que meditar. Que digo, está bien, se tendrá que poner a cuenta con Dios, porque viene algo. Y dice: gloria a Cristo. Aleluya. Dice: por tanto yo he jurado que la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Samuel tenía miedo. Oiga, le voy a decir por qué Samuel tenía miedo. Samuel tenía miedo de contar la visión o la revelación de Dios que le había dado para la casa de Elí, porque sabía que no era nada bueno, porque sabía que cuando Elí se enterara de lo que Dios ya había decidido hacer con su casa, oiga, iba a lamentar seriamente. ¿Por qué? Por no haber exhortado a tiempo el pecado. Esto va para nosotros los pastores, los líderes, hermanos, bendito sea el Señor. Pero esto no se trata de que solo el pueblo tenemos que someter a santidad.
La palabra de Dios es fuerte, hermano, gloria a Dios. Pero esta es la que nos alimenta. Esta es la que nos lleva cada día al reino de los cielos. Gloria a Dios. Y qué bonito, hermano, cuando Dios habla. Qué bonito cuando Dios nos habla, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice, gloria a Cristo. 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ¿qué es las palabras que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada. Si me encubriese palabras de todo lo que te habló contigo. Oiga, Samuel sabía que no era algo bueno lo que Dios le había dicho. Elí le dijo: no me escondas nada, hijo mío. Dime todo, no importa qué lo que sea, yo quiero saber. Yo quiero saber. Pero hermano, ¿y por qué, hermano? Nos ponemos a pensar, ¿por qué si era el sacerdote? ¿Por qué no? Oiga, mire, Dios me hace meditar en esto. ¿Por qué si era el sacerdote? ¿Por qué no Dios, hermano, se dirige directamente al pastor o al sacerdote? Porque Dios se había hablado con el sacerdote. Dios se había hablado con el pastor: mira, tienes que soltar esto, no está bien lo que estás haciendo. Por eso que Dios le dice: ella sabe, porque ya se lo he hecho saber, pero no quiero obedecer la palabra. Por eso que yo voy a hablar a ti, para que se lo haga saber, que viene destrucción para su casa. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor. Versículo 18 del capítulo 3 donde estamos. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Oiga, hermano, sabía Elí que aunque él le dijera: Señor, no lo hagas, porque ya Dios le había hablado mucho tiempo y él no lo hacía. Aleluya. Que dice: bueno, él es Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Quién podrá evitar la decisión de Dios? Hágase como Él quiera. Hágase la voluntad. Oiga, desde ahí entra un temor en el sacerdote, en el Gloria a pastor. Dios. Bueno Aleluya. fuera que así fuéramos hoy en día. Que cuando Dios nos hable, hermano, entremos con ese temor, principalmente los líderes. Entrar en ese temor y tratar de ponernos a cuenta con Dios, hermano, porque no sabemos el día de mañana, hermano, Dios nos puede llamar a cuenta. Aleluya. ¿Qué será, hermano, si estamos mal delante de la presencia de Dios? No importa qué tan bonito prediquemos, hermano. No importa qué tan bien nos usa. ¿Por qué? Porque somos instrumentos nada más delante de la presencia de Dios, pero lejos de Dios no somos nada. Lejos de la presencia de Dios somos polvo y nada más. El día de mañana Dios nos llame a cuenta. Si no nos hemos puesto a cuenta, hermano, con Él antes de que Él nos llame, ¿qué será de nosotros? Así hayamos sido pastores, hayamos sido líderes, hayamos sido predicadores con unción, hermano. Si estamos mal delante de la presencia de Dios, el día que Dios nos llame, nos vamos directamente al infierno. Gloria a Dios, aleluya. Tormento eterno, el cual dice que el sufrimiento nunca se acaba. ¿Por qué escuchamos esta palabra? Porque Dios no quiere, hermano, que vengamos al lugar de tormento, el cual es el infierno. Gloria a Dios. Aleluya. Que nos pongamos a cuenta. Hermano, ¿sabe? No importa qué tan fuerte y qué tan duro venga la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene guiado por el Espíritu Santo, hermano, se puede sentir aquel gozo, aquel amor que Dios nos está hablando por medio de su Espíritu Santo. Porque este es el amor de Dios que nos habla. Este es lo que Dios nos habla. Y el pueblo, hermano, que quiere ir allá arriba, se deleita en la palabra de Dios. Aleluya. Pero aquel pueblo que no le importan las cosas espirituales, le molesta la verdad. Pero yo sé que Dios nos está hablando. Porque puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Que si usted no lo siente, yo le invito a que lo siente. Porque Él cumple con su palabra. Él no necesita una multitud de hermanos para manifestarse con gran poder y gloria. Él necesita dos
o tres corazones sinceros, humillados delante de su presencia, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí en medio yo voy a estar con vosotros. Aquí no vemos dos, aquí no vemos tres, gloria a Dios, yo tengo un gran pueblo, un gran remanente. Bendito sea el Señor, ahora en esta tarde, en esta noche. Oye, no solo aquí, sino allá atrás de la pantalla, donde quiera que nos estén viendo, hay gente gozándose en la palabra de Dios, porque cuando el Espíritu Santo nos habla, nos deleitamos, hermano, y no queremos que el servicio se acabe. Y no importa, hermano, si hacemos vigilia, yo sé que hoy es sábado, bendito sea el Señor. Dios nos va a reponer el tiempo, bendito sea la gloria de Dios. Porque qué bonito, hermano, cuando Dios nos habla de esta manera. Y déjeme decirle, esta palabra, Dios, aleluya. como lo dice la palabra, no lo dice el pastor, escasea en muchas iglesias. Esta palabra está escaseando hoy en día en los altares. Aleluya. Porque el pueblo, el líder, hermano, vamos a hablar con el pastor porque directamente le está hablando al sacerdote, es el pastor, bendito sea el Señor. La emoción, el gusto, es de tener lleno la casa. Si usted está en pecado, no se preocupe, hermano, así vamos para el cielo. Tráigame su ofrenda y si usted ahí, pues ahí me invita a un cafecito y pues yo le perdono su pecado. Hermano, despertemos, seamos como Samuel, nos acostemos pero no nos durmamos completamente, tengamos abiertos nuestros oídos porque Dios nos va a hablar. Y lo que no entendamos, seamos como Samuel. Heme aquí, Señor. Oiga. Y ya cuando él sabía que Dios le estaba hablando, le dijo: heme aquí, Señor, tu siervo habla. Heme aquí, Señor, que tu sierva oye. Aleluya. Tu sierva oye. Qué bonito, hermano, cuando usted y yo anhelamos escuchar la voz de Dios. Y dice: bendito sea el Señor, nos quedamos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor 18. Amén. Y Samuel le manifestó todo sin cubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová es, hágase, haga lo que viene para escasear. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, oiga, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oiga, ¿sabe qué estaba diciendo Dios en esta palabra? Que cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, la palabra que sale de nuestra boca, Él no la deja caer al suelo, a tierra. ¿Qué está diciendo? Que la palabra cuando viene por el Espíritu se cumple. La palabra cuando viene en el Espíritu se cumple. Ahora tanto mentiroso que Jehová dice, que Jehová de esto me dijo, que Jehová dice así, bendito sea el Señor. Cuando Dios no ha hablado, cuando Dios habla, la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. La palabra de Dios no cae a tierra, no cae al suelo. Porque vemos la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor. Y no dejó caer a tierra ninguna palabra, ninguna de sus palabras. Versículo 20. Y todo Israel, oiga, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vamos rápidamente al capítulo 4. Y Samuel dice, habló a todo Israel, oiga. Por aquel tiempo salió Israel, oiga, a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, oiga. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como
obedeciendo la voz de Dios. Entonces ahora entendemos que el problema no solo era con Elí, el sacerdote, ni con sus dos hijos, sino también que el pueblo de Israel había entrado en desobediencia. Algo estaba pasando y a Dios no le estaba agradando. Algo estaba sucediendo y Dios tenía que hacer algo. ¿Y por qué Dios nos está hablando ahora de esta manera? Porque Él no quiere hacer lo que hizo con este pueblo. Porque en Dios no hay excepción de persona. Y como Él dice en su palabra, hermano, si Él dice quitó a muchos judíos que eran del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Judá, bendito sea el Señor, del pueblo de Israel, si los quitó de ese lugar y nosotros fuimos injertados en lugar de ellos, si los desgajó que ellos eran naturales de ahí, ¿cómo no nos va a quitar a nosotros? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que en Dios no hay excepción de persona. Si eso hizo con el pueblo de Israel, con nosotros lo puede hacer. Por eso Dios nos está hablando a tiempo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él aún permanece con gracia y misericordia. Y quiere que usted y yo no nos perdamos, sino que nos pongamos cuenta delante de Él. Dice la palabra del Señor. Versículo 3 del capítulo 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Por la desobediencia. Traigamos, oiga, y miren lo que entra a hacer ahora el pueblo de Israel. Pidámosle a Dios el discernimiento que nos dé a entender esta palabra. Dice: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, el peor error de Israel, bendito sea el Señor. Oiga, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Usted cree, hermano, bendito sea el Señor, que si usted y yo estamos en desobediencia, hermano, oiga, usted cree que Dios nos va a librar? Bendito sea el Señor. Dios nos ha librado de todo lo que ha sucedido alrededor del mundo, pero no que para que perdamos el tiempo, sino para que nos pongamos cuenta con Dios, para que no abusemos, hermano, de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora había un problema grande, porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia, en pecado, y toman el arca del pacto de Jehová. Oiga, hermano, ¿y sabe qué es lo que Dios nos está hablando? Que no podemos tocar los instrumentos de Dios si no estamos bien delante de la presencia del Señor. No podemos tocar los instrumentos de Dios si no estamos bien delante de Él. El pueblo de Israel comete el error, hermano. Vamos, agarremos el arca porque Jehová habita ahí, y lo traigamos en medio de nosotros y vamos a derribar a todos los filisteos. Pensaron ellos. Versículo 4. Gracias, hermano. Y envió el pueblo de Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Oiga, ¿dónde moraba? Y los dos, oiga, aquí viene algo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y entendimos primero lo que Dios nos está hablando, que principalmente los hijos de Elí, que era, bendito sea el Señor, Ofni y Fines, estaban en un gran pecado delante de Dios, habían blasfemado delante de Jehová, estaban haciendo iniquidades delante de Dios, hermano, y ellos se quedan con el arca del pacto de Dios ahí, estando en pecado, estando en rebeldía, estando en desobediencia. Versículo 5, por el rápido. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, oiga, todo Israel gritó, oiga, con gran júbilo, que la tierra tembló. Oiga, no tembló porque ellos quisieron, sino porque el arca del pacto de Dios, la presencia de Dios, estaba
estaba en ese lugar. Pero no para pelear por los pecadores, oiga, no para pelear por el desobediente, por el rebelde. Bendito sea la gloria de Dios. Dios se puede manifestar, hermano, en todo lugar, pero si no estamos en desobediencia, hermano, Él no podrá bendecirnos, Él no podrá pelear por nosotros. Y según el pueblo de Israel, este era lo que pensó: una vez el arca aquí, vamos a derribar todo. ¿Por qué? Porque Jehová va a pelear por nosotros. No. Y dice el versículo, bendito sea el Señor, 6 dice: cuando los filisteos oyeron, oiga, cuando el enemigo oye la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron ellos que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Porque ellos también, a pesar de que eran enemigos, sabían y conocían qué era y qué representaba el arca del pacto de Dios. Porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron en Egipto con toda plaga en el desierto. Ahora dice, toma esfuerzo los filisteos, dice: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que nos sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombre y pelear. Oigan, ellos se animaban, sabían que estaban perdidos porque el arca del pacto estaba en medio del pueblo de Israel, pero más no sabían ellos que Dios no iba a hacer nada por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a ver ahora. Versículo 10: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Oiga, nos damos cuenta que estando el arca del pacto, Dios no quiso hacer nada, y no es porque no podía, sino porque el pueblo no le permitía a Dios pelear por ellos. ¿Por qué? Porque estaban en desobediencia. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tierra, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres y a pie, y el arca de Dios fue tomado y muerto los dos hijos de Elí, Ofne y Fines. Versículo 12: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba, oiga, sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón, oiga, estaba temblando por causa del arca de Dios. Que llegado pues aquel hombre a la ciudad y daba las nuevas, toda la ciudad gritó. Oiga, pero ¿por qué el sacerdote Elí estaba sentado en la puerta? Dice, temblaba por el arca de Jehová. Porque él descuidó el arca del pacto de Dios. Él descuidó que cualquiera tocara este arca del pacto, que era santo y sagrado, porque allí habitaba la presencia de Dios. Él descuida eso, y él sabía que algo iba a pasar. Él sabía que Dios no le iba a perdonar. Y esto ya no está sucediendo ahora, hermano. Por eso que los ministros, los sacerdotes, los pastores, los líderes hacen a su antojo el altar, que permiten que todo el pecado, hermano, esté ministrado en la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano, bendito sea el Señor, que este es un lugar santo y sagrado delante de Dios. Dice la palabra del Señor que este lugar es donde Jehová siembra las plantas de su pie. Hermano, y tenemos que tener cuidado con esto. Hay poder en Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Y dice, versículo 14: cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y dice, era Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Oiga, dijo pues aquel hombre, Elí, yo vengo de la batalla y he escapado.
hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Gloria a Dios. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en los pueblos, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mencionar del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla y al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Oiga, pero ¿qué sucede? ¿Por qué ahora, hermano, Elí se desmaya? ¿Por qué entra gran temor en Elí cuando este hombre le lleva la noticia? No fue tanto, oiga, no fue tanto porque sus hijos habían muerto. Porque si podemos entender la palabra desde que empieza, hermano, gloria a Dios, el sacerdote Elí dijo: Jehová es, y haga como él le plazca con mis hijos. Gloria a Dios. Entonces, cuando él recibe la noticia, él sabía que sus hijos de una u otra manera Jehová los iba a cortar de la tierra. Aleluya. Aleluya. Al escuchar esto, él se queda. Pero lo que le llamó más, lo que le dio más temor, fue al escuchar que el arca del pacto de Dios había caído en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque él había descuidado el lugar santo de Dios. Porque ahí dice la palabra de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a leer desde 17 al 18. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Oiga, ahí se detiene, y él estaba escuchando. Y donde le dice: y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció, dice, que cuando él hizo mencionar del arca, oiga, nos damos cuenta que por escuchar del arca que había caído en mano enemiga, Elí cayó hacia atrás de la silla y al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Oiga, entonces nos damos cuenta, hermano. Gloria a Dios. ¿Saben? Tenemos que tener cuidado. Y esto no va solo para los líderes. Esto va para todo el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo, vamos a hablar así, si usted y yo estamos en pecado, aunque nadie lo haya visto lo que haya hecho, no subamos a este lugar. Gloria a Cristo. Porque los dos hijos de Elí mueren porque ellos no tenían autoridad para tocar el instrumento del Señor. Pero ¿de dónde depende esto? Primeramente de la desobediencia del sacerdote, del pastor. Sabe que es, oiga, sabe lo que está mal delante de Dios, y él lo permite por amor a tener lleno las congregaciones. Vaya a una congregación donde esté lleno, que estas palabras nos escuchan en este lugar. Y no solo los líderes tienen la obligación de cuidar el altar, los instrumentos de Dios, sino cada uno de nosotros como pueblo de Dios, hermano, debemos de tener reverencia delante de Jehová, de no tocar los instrumentos si estamos mal delante de Dios. Aleluya. Por eso muchos dicen, hermano, bendito sea el Señor. Ay, que este pastor es muy exigente, que mucho pide para que nosotros, si Dios solo pide corazón, ellos quieren estar aquí, bendito sea el Señor, y saben que es un lugar, bendito sea el Señor, principalmente en el altar, es un lugar santo y sagrado,
nos cuidamos, tengamos reverencia delante de Dios. Nadie nos puede ver que cometemos errores, pecados delante de Dios. Pero dice que nosotros no podemos esconder ni siquiera nuestros pensamientos delante de Dios. No hay pensamiento que se pueda esconder de los ojos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Seamos como Samuel. Cuando Dios nos hable, tomemos la palabra que Él agarró. Heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Aleluya. Seamos como Isaías. Cuando Dios lo llama, Isaías, cuando Él lo llama, el llamamiento de Isaías a predicar la palabra de Dios, dice que no había, vamos a terminar con esto, bendito sea el Señor, vamos a ir rápidamente, bendito sea el Señor. Isaías, capítulo 6, y con esto vamos a terminar porque se nos hace tarde, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 18. Yo sé que usted es rápido, ya lo tiene. Isaías capítulo 6. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Gloria a Cristo. Isaías capítulo 6, versículo 7 y 8. Dice Isaías 6, 7. Capítulo 6, versículo 7 dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora dice el 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oiga, ¿y qué responde Isaías? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios pregunta ahora: ¿qué voy a enviar a predicar mi palabra? ¿A quién voy a enviar a ministrar en mi presencia? Usted diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Oiga, esto se pone bien interesante. Que tenemos que ser fiel con Dios con esta palabra. Porque si le decimos: hermano, heme aquí, envíame a mí, Dios va a recibir esa palabra y nos va a enviar. Pero no a donde nosotros queremos, sino a donde Él quiera. Y si le hemos dicho: heme aquí, envíame a mí, nos manda a predicar allá donde dicen que mandan los cristianos, bendito sea la gloria de Dios. Mejor, Señor, mande a mi hermano. Aleluya, hay poder en Jesús. Porque no sé, hermano, porque Dios Él capta la palabra. Él dice que todo lo que nosotros le pidamos en oración, Él escucha nuestras oraciones, por la más pequeña oración que sea, y aún nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque Él dice que Él escudriña la mente y prueba los corazones. Oiga, ¿qué está diciendo? Yo soy el que escudriño la mente y pruebo los corazones. Nos puede probar si verdaderamente le hemos dicho desde el fondo de nuestro corazón: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Si nos manda a un lugar donde no queremos ir, hermano. Y muchos predicadores, hermano, vamos a terminar. Y muchos predicadores, hermano: yo llevaré tu palabra donde tú me envíes. Y lo invitan a predicar, pero si hay 2 o 3 no quieren predicar. Al predicador le gusta que la casa de Dios esté llena para poder, gloria a Dios, hacer maravillas, hacer lo que se le antoja, bendito sea el Señor. Pero si nosotros somos fieles con Dios y le hemos dicho: heme aquí, envíame a mí, la misma palabra le vamos a dar al pueblo de Dios si solo una alma hubiese, o si hubiera unas 5,000 almas. ¿Por qué? Porque para Dios, hermano, gloria a Dios, dice que con un alma que se arrepintiere, dice, Él hace
fiesta en el reino de los cielos. Porque valiente la sangre de Cristo. Este es Dios, hermano, con nosotros. Aleluya. Así de que, hermano, seamos con Dios así. Quizás a veces nos cuesta obedecer a los pastores, a los líderes. Y como les he dicho, hermano, oiga bien claro. Oiga. La palabra de Dios dice, obedeceos a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero hay algo que el pueblo de Dios debe de saber. Esta es palabra de Dios, pero el pueblo de Dios tiene que estar despierto. Si el pastor está haciendo lo correcto, el pueblo de Dios tiene la obligación de sujetarse, porque él es un líder puesto por Dios. Pero si el pastor está torcido, hermano, Dios nos dice, sacúdete el polvo de tus pies y sal de ese lugar. Aleluya. ¿Por qué? Porque no vamos a ser cómplices. No. Y muchos pastores, sujétese, porque esta es la palabra de Dios y que se tiene que sujetar. Si está haciendo lo correcto, debemos de obedecer. Pero si está en pecado, hermano, también tenemos la autoridad de parte de Dios de exhortar. No importa que el pastor tan ungido que sea. Aleluya. Debemos de exhortar. Amén. Palabra de Dios, hermano. No podemos quitarle la palabra. Así de que, hermano, vamos Gloria a Dios. a ir orando por él. Por esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermano. Y luego, hermano, gloria a Dios. Cristo, aleluya. Vamos a orar, gloria a Dios, por nuestra hermanita Natalie, bendito sea el Señor. Pase al frente, hermana Natalie, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Dice que gloria a Dios, aleluya. Ellos, ¿verdad? Es el hijo de la hija de mi esposa, gloria a Dios. Y están agradecidos porque Dios le ha arribado, gloria a Dios, un año, no sé cuándo fue, gloria a Dios, pero están agradecidos con Dios, ¿verdad? Y pues le quieren dar gracias a Dios. Quieren que oremos por él, quieren que lo ungamos, bendigamos su vida. Oremos por él. Y yo sé que el pueblo va a interceder, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios